Amén. El poderoso testimonio de Jeff y Joy me hace recordar algo importante. Jeff era mi amigo y lo extraño y lo extrañamos. En la familia de Dios las despedidas no son eternas, solo temporales por ahora, por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y si estás aquí y alguna vez te preguntaste cómo era un hombre piadoso, Jeff McRae es como era un hombre piadoso. Era un buen hombre, fiel a su familia y a Dios. También demostraba fidelidad en la iglesia. Jeff sirvió en nuestro ministerio de niños en el campus de Bay Meadows durante mucho tiempo. Nuestro pastor Joby desafió a los hombres de nuestra iglesia a ser los principales hacedores de discípulos para levantar una nueva generación en el evangelio de Jesucristo. Jeff, respondiendo a ese llamado, condujo a muchos niños a conocer al Señor a través de su ministerio. Alabemos a Dios por eso. Amén. Amén. Joy mencionó en su testimonio que en los momentos más duros de la vida es donde vemos las evidencias más hermosas de la gracia de Dios. Aunque a primera vista parezca lo contrario, es totalmente cierto. En las últimas semanas, como iglesia, hemos estado estudiando la cruz de Jesucristo, uno de los encuentros más brutales y hermosos que se encuentran en las Escrituras. Específicamente, hemos estado analizando las 7 declaraciones de Jesús desde la cruz. En la cuarta semana de este estudio continuaremos leyendo en Juan 19:23. En este pasaje se menciona que después de haber crucificado a Jesús, los soldados se repartieron sus vestidos en 4 partes, dando una parte a cada soldado y quedándose con su túnica. La túnica sin costuras, tejida en una sola pieza de arriba abajo, no la rasguemos sino echemos suertes para averiguar quién sería. Esto fue necesario para cumplir con la escritura, que dice que se repartieron sus vestidos entre ellos, y para mi ropa lanzaron suertes. ¿Qué momento histórico y de la línea temporal del texto estamos? Bueno, nos encontramos en la Roma del primer siglo. Hasta ahora, en esta parte de la vida de Jesús, ha sido traicionado por un seguidor y un amigo. Ha sido arrestado injustamente, juzgado injustamente, acusado y condenado injustamente. Aunque haya sido designado divinamente, Jesús ha sido agraviado en varias ocasiones según los planes del hombre. Ha sufrido una terrible flagelación, quedando prácticamente irreconocible. Lo han paseado por las calles y humillado. Y ahora, con clavos en sus muñecas y pies, cuelga de una cruz en plena vía pública. Y al pie de esta cruz hay algunos guardias romanos. Y los guardias romanos están apostando por la ropa de Jesús. Y lees eso y piensas, ¿cómo puedes estar tan insensible en tu conciencia a las atrocidades humanas que están sucediendo? Porque no es solo Jesús el que cuelga allí, son muchas las personas que cuelgan de las cruces. Y piensas, ¿qué ha ido mal para que seas tan insensible a esta brutalidad? Para entender la vida de Jesús en la iglesia primitiva y el estudio del Nuevo Testamento, es útil tener el contexto del Imperio Romano. Roma era enorme en el primer siglo, abarcando 1,5 millones de kilómetros cuadrados y contando con 50 a 60 millones de ciudadanos romanos. Además, había más millones de personas sometidas o dominadas por Roma. Debido al fuerte gobierno romano, se implementaba en todo momento algo llamado Pax Romana, que significaba paz romana. Bajo esta idea, el enfoque no estaba en juzgar la intención, sino en juzgar la acción. Nunca se consideraba distinguir entre agresión con intención de asesinato o asesinato intencionalmente. Solo se juzgaban las acciones. Una vez condenado por un crimen, se te trataba rápidamente y con justicia. En el caso de crímenes capitales, esto casi siempre significaba la crucifixión. Así que aquí, estos guardias romanos fueron los encargados de hacer cumplir la paz romana y lo hicieron todo el tiempo, todo el día, todos los días. Roma fue un gran éxito. En este punto de la historia están al final de 250 años consecutivos de guerra y así están en una era industrial en el Imperio Romano, lo que significa que están construyendo y se están expandiendo y están creciendo y están floreciendo financieramente. Todo va muy, muy, muy bien para Roma. Y cuando se piensa en Roma, no se puede pensar en ella en términos de que Roma era un imperio agnóstico o ateo, porque ciertamente no era eso. Ser romano era ser religioso. Roma tenía 12 dioses que adaptaron gran parte de la mitología griega.
Al igual que los griegos tenían a Zeus, los romanos tenían a Júpiter. Además, tenían otros 12 dioses con nombres e historias realmente terribles inventadas. Una de las diosas romanas se llamaba Minerva. Y siempre he pensado que este era el nombre más gracioso. Así que si te llamas Minerva, mis más sinceras disculpas, seguro que eres genial. Pero siempre he pensado que era el nombre más gracioso. Y también creo que Jesús era gracioso. ¿Alguna vez has leído entre líneas el Nuevo Testamento y piensas, Jesús tenía sentido del humor? Algunos de ustedes dicen, puedes mirar mi vida y decir que Dios tiene sentido del humor, pero siempre pensé que Jesús tenía sentido del humor, pero no creo que fuera como un comediante gracioso. Creo que Jesús era gracioso como un chiste de papá. Así que siempre me imagino a Jesús y a Pedro caminando por la calle y a Jesús diciendo, oye Pedro, cuéntame lo que piensas de la diosa romana Minerva. Y entonces Pedro empezaría a hablar. Y luego, después de 2 horas y media de que Pedro dijera palabras, Pedro miraría a Jesús y le diría, bueno, ¿qué piensas de Minerva? Broma de papá, y ¿qué Jesús pasa? diría, él realmente se está metiendo con Minerva. ¿Saben por qué no dejaban entrar a Jesús a las joyerías en Roma? Porque podría romper todas las cadenas. Vengan a casa. Vamos. Tienen que seguir el ritmo. Roma, ser romano era ser religioso. Y Roma tenía un enfoque de la religión como un genio en una botella. Si alguien en tu familia estaba enfermo o si tenías alguna necesidad urgente, podías acudir al templo correspondiente y ofrecer sacrificios u honrar a un Dios específico con la esperanza de obtener su favor y lograr lo que deseabas en la vida. Así pues, la religión se veía muchas veces como una especie de genio en una botella. Sin embargo, los judíos y los romanos no se llevaban bien debido a sus diferentes prácticas religiosas. Los judíos rechazaban completamente el sistema religioso romano y a su vez Roma despreciaba al sistema religioso judío. Los judíos eran un pueblo muy devoto, con un único Dios verdadero y viviente, Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Su compromiso con Yahvé era inquebrantable. Esta tensión religiosa generaba conflictos constantes entre los judíos y los romanos. Así que los judíos rechazaron al Dios de Roma y Roma rechazó al Dios de los judíos. Y justo en medio de toda esta tensión religiosa y política llega un hombre, Jesucristo, y comienza a caminar por la tierra a los 30 años de edad. Y comienza a decirles a los judíos a la cara, hey, escuchen, ese Mesías, ese prometido, la serpiente trituradora que han estado esperando, el que ha sido profetizado de generación en generación, que el Yahvé, el yo soy el que soy, va a venir a la tierra. Jesús empezó a decir, yo soy. Yo y el Padre somos uno. Jesús hizo afirmaciones radicales mientras realizaba milagros, señales y maravillas, como resucitar a los muertos y sanar a los ciegos. Decía cosas como, yo soy el pan de vida. Siempre sorprendió al mundo con sus palabras y acciones asombrosas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Tan pronto como Jesús introdujo la idea de que Dios, Yahvé, quería ser conocido como Padre, esta fue una idea revolucionaria. Jesús miró a los judíos y les dijo, cuando recéis, hacedlo así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No hay otra receta religiosa en el mundo en la que el Dios quiera estar en relación con su pueblo. Eso es exclusivo de Jesucristo y de Dios Padre. Y la razón es que Jesús no vino ofreciendo una receta religiosa, vino ofreciendo una relación con una persona. Jesús dice que Dios es nuestro Padre. Él quiere ser conocido como Padre. Esta es una idea revolucionaria. Mi padre era un buen padre. Y fui a la universidad unos 2 años, a unas 2 horas de donde crecí. Y mientras estaba en la universidad durante los primeros 2 años, mi padre conducía regularmente para almorzar conmigo. Y siempre me llevaba al Golden Corral porque, ¿qué dice? Te quiero como un buffet. Ya sabes, quiero decir, es lo que es. Panecillos mantecosos y helado suave, así es como lazos afectivos. Así que venía y almorzaba conmigo regularmente. Y piensas, bueno, 2 horas, eso no es gran cosa hasta que te das cuenta de que entre él y yo estaba la ciudad de Atlanta. Y si no has pasado por Atlanta en los últimos años, entonces no eres consciente de que es el abismo del 7º nivel de Satanás.
Y él se sometería voluntariamente a esta tortura para poder venir y hacer ¿qué? Tener una relación conmigo. Es un buen padre y quería tener una relación con su hijo. Ser padre es una tarea elevada y sagrada. Y en la base de la paternidad piadosa está esta pregunta para todos los padres. Y la pregunta que es distintiva para los padres piadosos es esta: ¿quiero de mis hijos o quiero para mis hijos? Si quiero algo de mis hijos, todo se reduce a lo que obtengo de ellos en términos de sus comportamientos y su rendimiento. Esto afecta a lo que pienso, siento y cómo me ven. Sin darme cuenta, les impondré una carga excesiva y será demasiado para que la soporten. Pero si lo que quiero para mis hijos es tener una relación con ellos, entenderles, escucharles, estar cerca de ellos y ayudarles a crecer y florecer como Dios les ha diseñado. Quiero oportunidades para ellos basadas en cómo Dios los ha creado. Ser padre es un alto y sagrado nombramiento. Dios es el Padre perfecto. Él no quiere cosas de nosotros, solo quiere cosas para nosotros. Ahora sé esto como padre, pero no puedo hacer que mis hijos amen a Dios. No puedo hacerlo, pero puedo hacerlo mejor para poner la mesa. Puedo hacerlo mejor para crear ambiente. En realidad, no somos Dios. Por más que queramos controlar, no lo hacemos. No controlamos los resultados ni las decisiones de los demás. Pero lo que sí podemos hacer a diario es señalar a nuestro perfecto Padre Celestial, a nuestros hijos, y decirles que pueden confiar en Él. Pueden confiar en Él. Una de las mejores maneras de mostrar nuestro apoyo al Padre Celestial, viviendo con confianza frente a mis hijos. Ser padre es un alto y santo, sagrado. En varias décadas como hijo de Dios he visto que Él siempre toma buenas decisiones. Él es un gran tomador de decisiones. Dios eligió que fueras padre de tu hijo. Y creo que tomó una buena decisión. ¿Y tú? ¿Recibes ese llamado en el nombre de Jesús? ¿Caminas digno del nombramiento que Dios te ha dado como padre de tus hijos? Puede que me mires y digas: pastor, no lo entiendes, es complicado. Es complicado. Usted simplemente usted no conoce todos los detalles. Y tienes razón, no los conozco. Y hay mucho que no sé, y no sé lo que pasó ayer, y no sé lo que pasó hace 10 años, pero sé lo que puede pasar hoy. Y sé lo que puede pasar mañana, que es que tú y yo podamos despertarnos y ser fieles a la misión de Dios y a nuestras familias. Y que podemos ser humildes y que podemos ser honestos y podemos operar con integridad. Y donde no hemos elegido la fidelidad en el pasado, tal vez podamos empezar hoy resolviendo y consagrándonos al Señor y a la cita que nos ha dado. Y podemos caminar fielmente desde hoy y mañana y hacia el futuro, sabiendo que Dios toma buenas decisiones. Y por la razón que sea, nos eligió para ser el padre de nuestro hijo. Y podemos caminar en eso con confianza en el nombre de Jesús. Y eso a menudo significa que tenemos que ir primero. Verás, la Biblia dice claramente que amamos a Dios porque Dios nos amó primero, que Él fue primero. Y como padre, a menudo vamos primero. Y esto significa ir primero en humildad y decir gracias 1000 veces, decir te amo 1000 veces y decir lo siento 1000 veces donde sea apropiado. Como padres hemos sido designados para ir primero. Tenemos un buen padre que nos ha precedido. Jesús nos enseña acerca de este padre que desea tener una relación con nosotros. Pero su deseo va más allá de una simple relación. Está dispuesto a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es un buen padre en el que se puede confiar. El testimonio de mi amigo Henry es que cuando era adolescente empezó a robar cosas. Y Enrique comenzó a robar cosas pequeñas, pero con el tiempo sus robos se convirtieron en objeto de crímenes más graves y costosos. Los afectados se dieron cuenta de sus acciones y fueron a su casa para exigir justicia. Mientras golpeaban la puerta y lo acusaban, Enrique sabía que lo habían pillado y que estaba en problemas. Cuando se disponía a enfrentarse a ellos, su padre se interpuso y abrió la puerta, dispuesto a escuchar las acusaciones. Mientras los hombres se acercaban para buscar justicia, el padre de Enrique les preguntó: ¿cuánto les costará para ser satisfechos? ¿Cuánto va a costar saldar las deudas de mi hijo? Y ellos le dieron un número y su padre sacó su chequera y escribió un cheque y se lo dio a él. Y todas las deudas están saldadas. Y Henry dice que fue en ese momento que me di cuenta un poco de lo que Dios había hecho por mí en y a través de Cristo Jesús. Que había saldado todas mis deudas, había saldado mi deuda de pecado, una deuda que nunca podría pagar, lo hizo por mí, porque es un buen padre.
y quiere tener una relación conmigo. Los romanos y los judíos tenían diferentes prácticas religiosas para obtener la aprobación de Dios. Su principal objetivo era alcanzar el cielo, por eso se esforzaban por hacer lo correcto. Buscaban seguir el camino que los llevara a ese lugar celestial. La religión prescribe ganarse la aprobación de Dios de dos maneras diferentes. Una son las buenas obras y la otra es la buena suerte. La religión enseña que las buenas obras ayudan a obtener la aprobación de Dios. Los judíos lo intentaban cumpliendo estrictamente la ley y los romanos apaciguando a sus dioses. El desafío con las buenas acciones es determinar cuál supera a las malas. ¿Y quién decide? La verdadera pregunta fundamental es ¿cuánto es suficientemente bueno en las buenas obras? ¿Cómo se equilibra realmente la balanza? ¿Es subjetiva mi opinión en mi propia vida? ¿Es subjetiva la opinión de una cultura colectiva? Porque todos vemos lo bien que va cuando todos nos juntamos y tomamos decisiones sobre moralidad. ¿Quién decide cuándo lo bueno es suficientemente bueno? Las buenas obras no son la solución. Quizá alineas tu destino con el universo o meditas lo suficiente para reencarnar y ganar el billete dorado de la lotería celestial. Ni buenas obras ni buena apariencia. Aquí llega Jesucristo y presenta el evangelio del reino de Dios, la buena noticia de Dios. El cristianismo es el testimonio de Dios a lo largo de la historia humana. Y dice que hay un buen padre y el evangelio de Jesucristo rechaza las buenas obras y rechaza la buena suerte, pero nos enseña que tenemos un buen padre y que es un Dios bueno. Jesús revela la verdadera naturaleza de Dios. No necesitamos cuestionarnos sobre los pensamientos, deseos o carácter de Dios. Jesús muestra exactamente cómo es Dios. Hebreos 1 dice que Jesús brilla como la gloria de Dios y representa su ser, de su naturaleza, y sostiene el universo con la palabra de su poder. Después de hacer la purificación por los pecados, Jesús se sentó a la diestra de la mano, la diestra de la majestad en las alturas. Jesús nos enseña cómo es Dios Padre, y una de las cosas que vemos en la vida de Jesús es que Dios es generoso. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28, Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Él es generoso. Cuando yo estaba creciendo, mi papá era pastor y él siempre nos llevaba a mi hermano y a mí, o a mi hermano o a mí, en visitas ministeriales con él. Y así un día yo tenía unos 10 años y él me lleva, fuimos a visitar al hospital con mi padre. Al llegar al estacionamiento para clérigos, me llamó la atención un cartel que decía clero, que es una forma elegante de referirse a predicadores o sacerdotes. Estábamos estacionados en la primera fila junto a los minusválidos y no entendía por qué. Le pregunté a mi papá por qué estábamos ahí y me contestó irónicamente, bueno, si quieres trabajar en esto, algo debe estar mal contigo. Y sin decir más, siguió caminando. Los chistes de padres son malos, pero los de pastores son aún peores, ¿no? Y entonces entramos al hospital y estamos en la sala de espera de urgencias. Estoy sentado en una silla mientras mi padre, a unos 6 o 7 metros de distancia, habla con el encargado de facturación para encontrar a la familia con la que hemos venido. Mientras estoy sentado, las puertas correderas de cristal de la sala se abren y entra un hombre con un vendaje alrededor de su pie, sosteniendo en su mano una bolsa de hielo con el dedo adentro. Debería haber llamado a una grúa. Boom, chistes de padres, gente. Ni siquiera lo ven venir. Tienes que hacerlo mejor. Estaré aquí todo el día. Así que el hombre está de pie allí, tiene la toalla, tiene una bolsa con su dedo del pie en ella. Como un niño de 10 años estoy traumatizado. ¿Qué está pasando? Y mi padre me ve por el rabillo del ojo y me dice, hijo, ¿por qué no vienes conmigo? Y lo sigo de vuelta a la habitación donde esta familia está en una situación muy grave. Me quedé de pie en un rincón de la habitación observando a mi padre. Y era como si estuviera inhalando y exhalando la palabra de Dios. Estaba comprometido, era empático, estaba ministrando efectivamente, estaba pastoreando bien. Y solo recuerdo la imaginación de mi yo de 10 años siendo cautivada. Y dejamos eso y subimos al auto y nos alejamos en el coche y mi padre me dice, oye Ryan, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que has oído o visto? Empecé a llorar y miré por la ventanilla del coche porque no podía ni mirar la cara de mi padre. Y solo recuerdo decir, papá, no tengo ninguna pregunta.
Pero sé esto, cuando crezca, quiero ser como tú. ¿Verdad? Bueno, avance rápido. A la edad de 25 años. Estoy sentado en un servicio y el pastor Joby está predicando. Y va a citar a Juan 3:16, un versículo muy familiar. Y dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y fue como si el generoso corazón de Dios desbloqueara el poder transformador de la generosidad en mi propia vida, en mi propio corazón. Inmediatamente volví a la habitación del hospital y Dios hizo la conexión en mí de que cuando sacrifico mi tiempo para bendecir a otros en nombre de Jesús, cuando doy sacrificadamente para el reino de Dios y en su nombre, lo que expreso es mi deseo de ser como mi Padre. Porque nuestro buen Padre, Dios Todopoderoso, es generoso. No hay nadie más generoso que Dios. Jesús nos muestra que el corazón de Dios es un corazón generoso. Dios no solo es generoso, sino también santo. Jesús enseña en Mateo 5:48 en su sermón que debemos ser santos como lo es nuestro Padre Celestial. Ser santo significa estar completamente llenos, ser diferentes y ser perfectos. Jesús nunca pecó. Muchas veces pecamos porque nos sentimos inseguros, inmaduros o perdemos la confianza en el plan de Dios para nuestra vida y nos apoderamos y proveemos por nosotros mismos. Al hacer esto, nos alejamos del plan de Dios y seguimos nuestro propio plan. Este es el corazón de lo que significa ser pecador. Y por eso pecamos tan a menudo por inseguridad e inmadurez. Jesús nunca hizo esto. Nunca pecó. Su mejor amigo escribió estas palabras en 1 de Pedro capítulo 2. Él dijo, Jesús no cometió pecado y en él no se halló engaño en su boca. Los detalles importan cuando se estudia el Nuevo Testamento. Este es un relato de un testigo ocular, de alguien caminando con su mejor amigo por más de 3 años y dando el testimonio de que nunca pecó. ¿Podría alguien caminar contigo por más de 30 minutos y ser capaz de dar este testimonio? ¿Nunca pecó? Se requería un sacrificio perfecto sin derramamiento de sangre para pagar los pecados. No hay remisión de pecados, los detalles son importantes. Jesús vivió en la tierra como nuestro representante para aquellos que creemos en Él. Cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz y en su victoria sobre la resurrección, estamos entregando nuestra vida a Él. Nos unimos a la familia de Dios y somos perdonados de nuestros pecados. Nos convertimos en sus hijos y viviremos junto a Él por siempre, disfrutando de su gracia infinita. Esta es la promesa del Evangelio. Dios es generoso, Dios es santo y Jesús también nos enseñó que Dios es fiel. Juan capítulo 5 versículo 30. Jesús dice, no busco mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Horas antes, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, si hubiera alguna manera de que esta copa pasara de mí, sería estupendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fidelidad. Hebreos capítulo 13 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si fue fiel ayer, es fiel hoy y será fiel mañana. E incluso cuando somos infieles, Él permanece fiel. Tenemos un buen Padre. ¿Es un buen Padre? Déjame preguntarte esto, a quemarropa, ¿tienes una relación con ese Dios? No te estoy preguntando si tienes ideas o información sobre un Dios cristiano. Te estoy preguntando, ¿tienes una relación con ese Dios? El que Jesús vino a esta tierra a enseñarnos, el que es generoso y santo y fiel. Él quiere tener una relación contigo. Quiere que sepas que te conoce y que te ama. Es un buen padre que quiere tener una relación con nosotros. Los guardias romanos están al pie de la cruz, están echando a suertes la ropa de Jesús y esto es en cumplimiento de la profecía. No tienen ni idea del papel que están desempeñando, pero no nos equivoquemos, están desempeñando su papel. Cada detalle importa en el testimonio de Dios y Dios es soberano sobre cada uno de ellos. Permanecían ante la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María Blanca, la esposa de Cleofás y María Magdalena. 145 characters. Viendo Jesús a su madre y a los discípulos que amaba, que estaban junto a él, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo tomó a la suya, y desde aquella hora, el discípulo la tomó a ella, María, en su propia casa.
De pie al pie de la cruz hay 3 Marías, la más famosa de las cuales es probablemente la segunda persona más famosa de la Biblia, que es María, la madre de Jesús. ¿Qué hay mejor que una buena madre? Nada. Yo tuve una buena mamá, mi esposa es una gran mamá. Quiero saber más de Dios porque mi mamá nunca se rindió conmigo. Ahora quiero saber cuántos testigos aquí hoy son la razón por la que estoy aquí y en una relación con Dios. No hay nada mejor que una buena mamá. ¿Acaso ser madre no es una bendición divina y cercana al corazón de Dios? Incuestionablemente María fue una excelente mamá. Fue muy, muy fiel. No era perfecta. No era divina. No le rezamos ni rezamos a través de María. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: hay un mediador entre Dios y el hombre, y es el hombre, Cristo Jesús. Y Él no necesita ninguna ayuda. María no es divina, pero fue absolutamente fiel. Cuando el ángel Gabriel viene a María a decirle que va a estar embarazada del Mesías, ella lo mira y está aterrorizada y dice: tengo tanto miedo, pero que no sea a mi manera, que sea según tu palabra. Solo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Y desde que era una adolescente hasta este momento en la cruz, María ha estado caminando fielmente como madre. Hay poder en ser una madre fiel en la vida de nuestros hijos. Quiero decir, esto es una importante razón por la que nuestra iglesia realiza programas en las cárceles. Hace tiempo nos dimos cuenta de que había abuelas y madres que oraban por sus seres queridos que, por diferentes razones, se encontraban detenidos en Baker, Union o DCC. Estas personas rogaban a Dios para que les enviara a alguien que les recordara su amor, que les mostrara que cuando Jesucristo murió en la cruz, lo hizo por ellos, dejando sus manos y pies perforados con clavos. Querían que alguien les dijera que su vida no había llegado a su fin y que todavía tenían un propósito. Dios escuchó las oraciones de estas madres y abuelas y movió el corazón de una iglesia en Jacksonville. Entonces decidimos ir y decirle a estas personas que Dios los ama. Seríamos quienes les recordaríamos el evangelio, quienes les recordaríamos que tienen un propósito en el reino. Y si eres uno de nuestros hermanos y hermanas en Baker, Union o DCC, queremos que sepas que te amamos. Eres parte de nuestra familia. Estamos aquí para ti y queremos unirnos a la obra de Dios en tu vida. Sabemos que hay alguien más que necesitas acercar a Jesús y queremos formar parte de eso. No subestimes el poder de la oración de una madre. Pasó Joby, el pastor y yo cenamos después de nuestro servicio. Era ya muy tarde. Nuestro servicio a las 7:22 p.m. del jueves. Y la reunión fue larga que tuvimos y eran como las 11:30, 12 en punto antes de que nos fuéramos. Salimos del restaurante y estaba lloviendo a cántaros. Es verano en Florida y eso es lo que hace. Llovía a cántaros y estábamos bajo un gran toldo, lo suficientemente grande como para atravesarlo en coche. Y estamos allí de pie conversando porque no queremos salir bajo la lluvia porque somos dulces y podríamos derretirnos. Así que estábamos allí de pie y hay 2 hombres que no se conocen. Estaban a 3 o 4 metros de distancia. Estaban fumando cigarrillos y nosotros nos ocupábamos de nuestros asuntos y ellos de los suyos. El pastor Joby y yo estábamos hablando y después de unos minutos el mayor de los 2 caballeros nos miró y comenzó a mirarnos. Y mira al pastor Joby y dice: hey hombre, ¿tienes 112 años? Y Joby dice: bueno, soy Joby Martin, soy uno de los pastores de allí, encantado de conocerte. Y él como: hombre, mi ex esposa me ha estado enviando tus sermones como por 2 años. No puedo explicarlo, hombre, pero Dios te está usando para llegar a mí. Espera un momento. A 3 metros hay un hombre que este tipo no conoce, ¿no es más joven? Mira al pastor Joby y le dice: ¿eres Joby Martin? Joby dice: sí, soy Joby Martin, mucho gusto. Ahora vamos a ser muy claros acerca de quién no estaban interesados. Y entonces, ¿creen que no lo sé? Lo sé. Está bien, está bien. Él dice: ¿tú eres Joby Martin? Y él dice: sí, lo soy. Y él dice: hombre, mi mamá me ha estado enviando tus sermones durante 7 años. Y no sé si lo he entendido todo todavía. Pero Dios te está usando para cambiar mi vida. Ahora veo todo esto pasar y supe que deberíamos multiplicar nuestros esfuerzos en 1122 online y recursos digitales para ayudar a ex esposas y madres a compartir el mensaje de Jesús a personas sentadas en taburetes de bar.
Ellas tienen el poder de llevar el amor de Jesús y el evangelio de Jesucristo a otros a través de sus oraciones. Desde el tiempo de la resurrección de Jesucristo hasta hoy, la iglesia ha estado avanzando a través de las oraciones, a través de la fidelidad y a través del liderazgo piadoso de las mujeres. No hay duda de ello. En el capítulo 2 de Lucas, vamos a retomarlo en el versículo 15, María va al templo y tiene un encuentro muy divino. Dice lo siguiente: en aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba ansiosamente que el Mesías viniera a rescatar a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría hasta que hubiera visto al Mesías del Señor. Versículo 27, aquel día el Espíritu condujo a Simeón al templo. Cuando María y José vinieron, presentaron al niño Jesús al Señor según la ley. Los detalles son importantes. Así es como sabemos que no es un Dios inventado, que los detalles importan. Jesús cumplió cada pulgada de la ley. Cada T y cada I y cada demanda de la ley de Dios es revelada a través de Moisés. Jesús cumplió cada pulgada de ella. Él nunca pecó. Los detalles importan. Simeón, versículo 28, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como lo has prometido. ¿Qué oración? Él es la salvación que has preparado para todos los hombres, una luz para mostrar a Dios a todas las naciones y la gloria de Israel. Los padres de Jesús se asombraron de las palabras dichas sobre él. Simeón bendijo a María, la madre, y dijo: este niño hará resurgir a muchos y enfrentará la oposición de otros, enviado por Dios como señal. Como resultado, los pensamientos más profundos de muchos corazones serán revelados y una espada atravesará su misma alma. Y aquí es donde nos encontramos. María está de pie al pie de la cruz de su hijo y está muriendo una versión de la muerte con él. ¿Puedes imaginar lo horrible, lo brutal, este momento? No, va más allá de las palabras. Es muy difícil de expresar. Decimos en nuestra iglesia que el dolor de un niño es inigualable. No hay dolor como el dolor infantil. Y tal vez esa es la temporada en la que estás, donde hay algún dolor familiar, tal vez sea físico, emocional, espiritual o mental, tal vez sea una combinación de todas estas cosas. Y sé que la súplica de muchos padres a lo largo de los años ha sido: Dios, lo que sea que esté pasando, Dios, ponlo en mí, pon el sufrimiento en mí, por favor, perdona a mi hijo. Y esta oración es una oración evangélica, porque esto es exactamente lo que Dios hizo en y a través de Jesucristo. Puso el peso del peor sufrimiento imaginable sobre Jesús para que a través de Jesús pudiera introducir un nuevo reino. Y un día ese reino será todo lo que conocemos como creyentes, y en su reino, en ese día, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad y no habrá lágrimas. Dios entiende el dolor de los niños. María entiende el dolor de los niños. Y tal vez tú estás aquí y eso es parte de tu testimonio en este momento. Y me gustaría, solo quiero ofrecer esta oración por ti. Es solo una bendición. Hace muchos años Dios me dio esta oración y la he rezado muchas noches oscuras del alma en mi propia vida. Isaías profetizó sobre la venida del Mesías Jesucristo y lo llama príncipe de paz. Y cuando traduces eso, lo que significa es que Jesús es el comandante de los ejércitos de la paz. ¿Hay algo de eso? Solo quiero hablar de ti. Quizás en vez de niños el dolor es para los padres, especialmente en esas temporadas. Y eso es pesado y duro. Solo quiero hablar esta bendición sobre ti. Y es esta: que Jesús, eres el príncipe de la paz y tu reino es el reino de la paz. Y así rezo la paz del reino de Dios sobre mis hermanos y hermanas. Recé por ellos ayer, recé por ellos hoy y recé por ellos mañana. Recé sobre sus familias, recé sobre sus generaciones, recé sobre cada centímetro de su vida, corazón, alma, mente y fuerza, en el nombre de Jesús, para que sean llenos de la paz de tu reino. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén. Jesús es el príncipe de la paz. María está aquí en la cruz y a menudo lo más difícil del mundo para confiar en Dios son nuestros hijos. Pero ella lo está haciendo. Confiar en Dios con nuestros hijos es difícil, pero podemos hacerlo porque nos ama más que nosotros. María no tiene un caso 401, no ha invertido en bolsa, no tiene seguridad social. Y Jesús la ve colgada de la cruz. Lo que sí tiene es un hijo que se preocupa profundamente por ella.
tan profundamente, de hecho, que en medio de su propio sufrimiento inimaginable, ve a su madre, la mira a la cara y le dice: mamá, todo va a salir bien, puedes confiar en mí. Y luego mira a su amigo John y dice: John, ahora vas a cuidar de a mi mamá. Juan estaba en el círculo íntimo de Jesús. Era uno de los amigos más cercanos de Jesús. Era hijo de un hombre llamado Zebedeo, que era un pescador muy exitoso. Y fue de este negocio familiar que Jesús llamó a Juan. Y dice que Juan soltó sus redes tan pronto como Jesús le dijo: ven y sígueme. Y comenzó a seguir a Jesús. Y lo hizo semana tras semana, día tras día, durante los siguientes 3 años. La relación de Juan y Jesús se define en el capítulo 13 de Juan en un abrazo. Juan se inclina hacia Jesús y dice, van a hacerle una pregunta que dice que Juan se inclina hacia el pecho de Jesús, lo que significa que ellos no tenían la cosa del abrazo de hermanos, donde ponían sus brazos entre ellos solo para que no fuera raro. Estos hermanos se trataban como si fueran familia. Se conocían muy bien. Uno de mis versos favoritos en toda la Biblia es el último verso bíblico en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y dice esto, dice eso. Lo perdí totalmente. Oh, aquí está. Dice esto, el último versículo en el libro de Juan. Juan escribe ahora, y hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribiera todo, el mundo no podría contener todos los libros. Este relato es de un testigo ocular, donde los detalles importan. Es el mejor amigo de Jesús quien testifica la cantidad de sanaciones, cambios de vida, señales y prodigios y resurrecciones que hizo. No habría suficiente espacio en el mundo para los testimonios de este hombre. Eso es significativo. Y esto es lo que Juan sabía desde las playas del mar de Galilea hasta este momento en la cruz. Lo que Juan sabía y aprendió, y lo que hizo fue que la amistad con Jesús venía con responsabilidad, porque vivir una vida con propósito siempre lo hace. La amistad con Jesús conlleva responsabilidad. El perdón de los pecados es absolutamente gratuito, no hay duda de ello. No nos costó nada que nuestros pecados fueran perdonados. A Jesús le costó todo, pero es gratis para nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Pero una vida siguiendo a Jesús nos costará todo. Ofrece algo mucho mejor, pero seguir a Jesús es intencionadamente costoso. Jesús lo dice así, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa de ser el tipo de cristiano que quiere la recompensa de la cruz sin estar dispuesto a llevar una en esta vida. El apóstol Pablo lo escribe así y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que Pablo está diciendo es que en esa cruz, en ese día, en la colina del Calvario, fue una cocrucifixión. En esa cruz, en mi vida terrenal, morí yo, Ryan Britt. Todas mis ambiciones egoístas fueron clavadas en ese árbol. Mi amor propio y mis intentos de vivir según mi propia versión de la vida quedaron crucificados. Todo lo que hice para sentirme importante en este mundo fue crucificado en esa cruz. Cualquier identidad que construí apartada de Dios quedó muerta en ese árbol. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Ya no se trata de mis sueños en esta vida, sino de la realidad de Cristo gobernando y reinando en la tierra, reuniendo a todas las tribus, lenguas y naciones alrededor del trono, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es y vendrá. Jesucristo es el centro. Ya no se trata de mi nombre. Se trata del único nombre bajo el cielo por el cual hombres y mujeres pueden ser salvados, y es Jesús el Cristo. Se trata de Él. Se trata de Él. Fue una cocrucifixión aquel día en aquella cruz. He aprendido que el proceso de crecimiento cristiano es la crucifixión de mí, queriendo salirme con la mía para poder abrazar un camino mejor, que es su camino y es el único que conduce a la verdadera vida. Juan ocupó su puesto en el reino durante mucho tiempo. Caminó fielmente en las responsabilidades que Dios le había dado. Vivió por lo menos otros 60 o 70 años y cuidó de María hasta que ella murió. ¿Por qué esperó Jesús hasta este momento? Podía habérselo dicho a Juan la noche anterior. Podría haberlo hecho un mes antes. Sabía a dónde se dirigía. Sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué esperar hasta este momento? ¿Y por qué Jesús no confió el cuidado de María al de sus hermanos? Sabemos con certeza que Jesús tenía hermanos. ¿Por qué no hacer lo que hubiera sido la práctica, que es confiar el cuidado de María a ellos?
Bueno, los hermanos de Jesús aún no eran creyentes, todavía no eran seguidores de Jesús. No fue sino hasta después de la resurrección que alguno de los familiares de Jesús comenzó a seguirlo. Porque cuando ves a tu hermano clavado en una cruz romana y luego lo ves enterrado en una tumba y luego tu hermano sale caminando 3 días después y lo ves vivo, tiene la capacidad de cambiar las cosas. ¿Cuál es la imagen que vemos aquí en la cruz? Bueno, una vez le preguntaron a Jesús sobre su familia biológica y él dijo: ¿sabes quiénes son mi madre y mis hermanos? Cualquiera que haga la voluntad de Dios. Cualquiera que haga la voluntad de Dios, esa es mi familia. Jesús da la definición más completa de lo que es la familia en esa declaración y demuestra cómo debe ser desde la cruz con María y Juan. El vínculo que une a los creyentes es la sangre. Es la sangre de Jesús que es más fuerte incluso que mi familia generacional. Verás, la iglesia no es principalmente un lugar al que asistes, es un pueblo al que perteneces. La iglesia no es principalmente un lugar al que asistes, es una familia a la que has sido adoptado por la sangre de Jesús. Y dentro de la iglesia está el propósito. Dentro de la iglesia hay significado. Dentro de la iglesia hay generosidad. Dentro de la iglesia está el cuidado. Así como Jesús cuidó de María desde la cruz y así como Jesús confió en su amigo Juan desde la cruz, así es como vamos a cerrar el día de hoy. Vamos a ser familia. Y una cosa que hacen las familias sanas es que oran por y oran unos con otros. Rezan por y rezan unos con otros. Así que quiero invitarnos a un tiempo de oración. En tu asiento delante de ti hay una tarjeta de respuesta. Es grande, dice la palabra responder, no te la puedes perder. Me encantaría que tomaras una de esas e incluso si estás como estoy bien, todo está bien, tío, coge la tarjeta y empieza a rellenarla. Todo lo que necesitamos es tu nombre y tu dirección de correo electrónico y en la parte posterior dice ¿cómo podemos orar por ti? Nos encantaría hacerlo. En nuestro equipo personal y ancianos rezamos por estas tarjetas. Creemos que la oración es el arma más poderosa en el reino de Dios. Como tu hermano en Cristo oraré fervientemente por ti. Es ponerte en las manos de Dios y confiar e invitar a Dios en lo que sea que esté pasando en tu vida. Y por eso vamos a orar llenando tarjetas de respuesta. Y también vamos a orar como siempre lo hacemos bajando a los altares. Te invitamos a que vengas y pongas tu cuerpo en la postura en la que quieres que esté tu vida, que es bajo el gobierno de Dios. Vamos a rezar juntos y cantar. Expresaremos verdades sobre Dios, creyendo que al decirlas se imprimirán en nuestro ser y nos guiarán en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Presentaremos nuestros diezmos y ofrendas, lo mejor de nosotros financieramente, porque Dios no nos dio de segunda categoría, Él nos dio lo primero a través de Jesucristo. Respondamos con generosidad diciendo, quiero ser como mi Padre. Y así vamos a responder rezando, cantando y trayendo. Oremos juntos. Padre, te amamos, acogemos tu cercanía, acogemos tu bondad. Sabemos que tú nos amaste primero y es por eso que podemos amarte. Y sabemos que Jesús nos dijiste que la forma en que seremos conocidos es por nuestro amor mutuo. Así que mientras pasamos los próximos minutos rezando, te pedimos que nos ayudes a creer y a recibir bien tu amor y que nos ayudes a amarnos bien los unos a los otros. Y Espíritu, ¿nos darías las palabras para rezar unos por otros incluso cuando no las tengamos? Oh Dios, te imploramos gloria en minutos por venir al cantar, orar y llevar. Convéncenos y consuela como solo tú puedes. Confiamos en ti y te amamos. Y que eso no sea solo algo que decimos, sino algo que haces realidad en nosotros y de nosotros como tu pueblo. Oramos todas estas cosas en el poderoso y victorioso nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. ¿Te pondrías de pie con nosotros? Vamos a responder en adoración.